Quisiéramos terminar la segunda parte. ¿Es Jesús Dios? Usted ya tiene bien definido, ¿sí o no? Pero hay mucha gente que está confundida. No está bien definida que si Jesús es Dios o qué pasó, si hay tres dioses diferentes. No, Dios es teo. La teología es conocer a Dios, y por eso estamos hoy, usted y yo, estudiando la palabra de Dios. ¿Se siente orgulloso? Abra Primera de Juan y ponga la atención a la cita bíblica que tomamos de apoyo. Hoy el estudio anterior fue diferente, porque hablar de la teología de Dios, de la Trinidad, no está establecida en la Biblia, ni lo que solo Jesus only tampoco está en la Biblia escrita, que diga Jesús solo o Dios Padre escrito en teología, que diga la Trinidad, no lo existe. Pero si usted le pone atención, con la sabiduría de Dios, ahí aparecen las tres personas que son una sola deidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Capítulo 5, verso 7. Cuando ya lo tenga, se pone sobre sus pies. Dios bendiga a los que están en las redes sociales, que Dios les abra entendimiento. Y no se enojen conmigo, enójense con ustedes mismos por adoptar doctrinas de demonios. La Biblia es la palabra infalible. Ella misma se certifica en sí misma. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y el poder de su Santo Espíritu. Dice la letra: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Hijo y el Espíritu Santo, que hoy es el vicario de Dios en la tierra. No es el Papa, señores, es el Espíritu Santo de Dios. Y oigan qué lindo. Y estos tres son, dígalo duro, no son varios, es uno. Oramos. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, te hemos adorado, te hemos exaltado, te hemos dado lo mejor de nuestro corazón y de frutos del labio. Señor, donde no dudamos que tú has recibido nuestra forma de adorarte, nuestra forma de exaltarte, y nuestros cuerpos los hemos presentado como templos vivos de adoración a ti. Ahora instrúyenos en tu palabra, enséñanos cuál sea tu buena y perfecta voluntad para los acá presentes y para los de las redes sociales. Ponga fidelidad y obediencia, ponga arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu santo y bendito nombre. Gracias te damos. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Oiga qué hermoso la visión de parte de Dios que recibe Juan, el siervo amado. Este Juan es el que dice la palabra de Dios que Jesús venía y se recostaba en los pechos de Cristo. Qué privilegio hermoso tenía este siervo, que Dios lo consentía, que se reposara en sus pechos del maestro. Y oiga qué revelación para los Jesus onlys que no creen que Dios es Jesús en sí y que el Espíritu Santo es Dios en sí. Gloria a Dios. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Oiga cómo empezó en el orden escatológico: el Padre. Acuérdense que Jesús vino del cielo. Gracias, hermano santo. Jesús vino del cielo a tomar forma de siervo. Capítulo 2, verso 7
en adelante de Filipenses, claramente lo dice el apóstol Pablo, que Dios no escatimó el ser mismo así, sino que se humilló de tal manera que tomó forma de siervo. Aquí lo dice el apóstol Juan, el verbo. En otras palabras, el siervo se convierte en el verbo, que era Dios mismo. Oiga, tomó figura humana para darnos la demostración que Dios existe por toda una eternidad y que su Hijo es la figura representativa de Dios sobre la tierra. Y ya lo hemos dicho, capítulo 14 del Evangelio de Juan, que Cristo dijo: es necesario que yo me vaya, para que yo al irme, yo mande al vicario, al Espíritu Santo, que va a ser mi representación de hoy en adelante con ustedes, testificando las maravillas y grandezas mías. Y estos tres, dice, son uno solo. Yo he oído a los solo Jesús que dicen que los trinitarios adoramos tres dioses. Que Dios les ayude, porque ellos no tienen la mente y la sabiduría perfecta de Cristo. Porque esto se apercibe, se entiende con los que hemos alcanzado madurez y sabiduría de Cristo, para la gloria de Dios. No voy a recalcar lo que hemos tocado del estudio anterior, porque ya lo dijimos. Los testigos dicen que Jesús no es Dios porque fue más creado, mayor que los seres humanos y superior a los ángeles. No, Jesús es Dios. Los testigos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No es una fuerza activa ni una energía. No puede ser eso, porque el Espíritu Santo ve, el Espíritu Santo oye y el Espíritu Santo habla, y le duele cuando ve la desobediencia de su creación, de su pueblo. Entonces no puede ser, señores, una energía. Es una persona para la gloria de Dios. Dice, busque por favor Deuteronomio capítulo 6. Estamos hablando, ¿es Jesús Dios? Es Jesús Dios, señores. Aunque muchos lo niegan y lo rechazan, Jesús es Dios en sí, para la gloria de su nombre. Capítulo 6 de Deuteronomio, verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Lo puede decir duro el pueblo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oye el verso 14 que dice, de ese mismo capítulo: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro ¿qué contorno? Alrededor. En todo el mundo hay miles de dioses, pero no se comparan al Elohim. La palabra Elohim, ya se los he dicho, que significa el Dios creador del universo, al Dios único sobre toda la faz de la tierra. No hay otro Dios que se compare al Dios suyo y al Dios mío. Su Dios está vivo, su Dios está vivo, su Dios tiene poder para libertar, para salvar y para hacer milagros. Por eso es que Dios le recalcó a Israel: mira, Israel, pon bien tu mirada, porque a tu alrededor hay muchos dioses que han tomado mi nombre, pero no son dioses, porque yo soy soberano sobre ellos. Yo soy uno sobre toda la faz
de la tierra. Capítulo 5, búsquelo por favor, de Juan, verso 37. Si ya lo tiene, lo lee por favor. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Gracias, hija. Oiga, qué lindo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Acuérdense que hay un orden cronológico, porque Dios antes era espíritu. Pastor, no le esté diciendo que era espíritu, entonces es un fantasma. No, eso lo dice la Biblia. Capítulo 4, verso 23 de Juan dice que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Pero vamos a entender este versículo con lo que usted ha oído, porque dice: porque también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. ¿Qué significa eso? Que porque Dios antes era soberano en majestad, en espíritu, en alma, Él tenía que traer su imagen, su representación en la tierra, en la figura del verbo que es su hijo, en el orden cronológico. ¿Para qué? Para que los hombres que quisieran ver a Dios pudieran ver en su hijo la imagen perfecta del Dios soberano, del Dios poderoso, del Dios trino en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Entonces, cuando Cristo hablaba a las multitudes, ¿a quién estaban oyendo? A Dios. Estaban oyendo su voz. Por eso es que ahí dice Juan 5:37 que a Él la voz nadie la había oído. Porque en Génesis 1:1 ¿qué dice? Oiga, en el principio, dígalo duro. Y el verso 2 dice: y se movía. Digamos, ¿qué se estaba moviendo ahí? La voz de Dios. Porque Él no se podía mover en figura humana, se estaba moviendo la voz de Él en el Espíritu. ¿Y el Espíritu qué es? ¿Fantasma o es la persona de Dios mismo? La persona de Dios mismo. Lo dice Juan 5, primera de Juan 5:7. Digamos que en el principio la voz de Dios se paseaba a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, y oiga qué lindo, ni habéis visto su aspecto. ¿Entiende usted la palabra aspecto qué es? Su personalidad, su forma. No la habían visto, pero hoy como hemos visto al Padre a través de su Hijo. Alabado sea Dios. Digamos que aunque quieran negar la existencia soberana de Jesús, no pueden, porque Él se dio a manifestar, se nos reveló. Amén, hermanos. Juan capítulo 6, búsquelo por favor. Estamos desenmascarando o quitando la ignorancia en el nombre del Padre a los que han adoptado doctrinas de demonios, que quieren quitar la eficacia de la presencia del Padre en la presencia del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Ya vimos la primera parte. Hay muchas citas bíblicas, porque muchos dicen: no, solo una cita bíblica. No, la teología existe en muchas formas, y ya lo vamos a ir viendo. ¿Ya lo tiene? ¿Me lo lee uno por favor?
46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién es el que vino de Dios? ¿Quién vino de Dios? Jesús. Digamos, hermano, en lo humano es difícil poder asimilar y entender esa verdad. Pero porque usted ya no anda en lo humano, usted y yo andamos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos nacido por medio de arrepentimiento, por medio de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces hoy, oiga como dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto. Cuando usted recibe a Cristo, usted recibe al Padre, recibe a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el aspecto de la soberanía de Dios en sí. Gloria a Dios. Ve el 58 que dice de ese mismo capítulo. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Si usted le pone atención, Juan está descifrando lo que sus ancestros del pasado comieron en el desierto. Digamos que la revelación de Dios fue tan clara y perfecta que a Juan no le quedó duda de decir: si nuestros padres, por la desobediencia y la rebeldía de ellos, es cierto, Dios les dio abrigo, les dio comida, les dio maná, les dio calzado, etcétera, pero ellos comieron un pan físico y ese pan sació su vientre, pero ellos murieron en el camino. Pero allí dice: pero el que coma el maná, que es Cristo, el pan del cielo, ese no morirá, dice, sino que vivirá. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo era el maná representado en el desierto. Gloria sea a Dios. ¿Pueden decir gloria a Dios? Esa es la gran verdad, mis amados, que están confundidos con las Escrituras. Cristo es la representación del maná en el desierto. ¿Por qué? Porque Él era el que habría de venir por usted y por mí. La gloria es para Dios. Dice, busque por favor Éxodo 33, 20, y me lo lee alguien, por favor. Éxodo 33, 20. Dios dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Oiga, gracias, hija. Oiga la grandeza de Dios. El deseo de Moisés, si usted ha leído todo ese capítulo, el deseo de él, esa respuesta está en el verso 14, 15 para abajo, porque Moisés le decía: muéstranos tu gloria. La palabra mostrar tu gloria es que Moisés le estaba diciendo: Jehová, yo te quiero ver, yo quiero palparte, tocar, yo quiero sentir que tú estás aquí conmigo. Entonces Dios le dice: Moisés, mi presencia ha ido contigo siempre. Pero Moisés no es que tenía dudas, sino que en él había el deseo ardiente de ver a un representante físico, como yo estoy viendo a mi hermano que se quedó clavado ahí. ¿Me entiende? Moisés quería verlo ahí. Pero allí es donde Dios le dice en el verso 20: Moisés, nadie podrá ver mi rostro, porque el hombre que vea mi presencia, mi humanidad, mi gloria en sí, ese hombre morirá.
Entonces, ¿cómo es que Él se vino a manifestar a usted y a las naciones hasta el día de hoy? ¿Cómo se nos ha manifestado? A través de Jesús. Capítulo 14, verso 9 del Evangelio de Juan, hermano. No esté aquí solo sentadito, no. Retenga la palabra para cuando vengan tiempos difíciles, como en la época de Nerón. Por si usted no lo sabe, se pueden levantar Nerones con ese espíritu en el siglo XXI. Claro que sí. Hombres que van a odiar el Evangelio, hombres que van a odiar a los creyentes. Pero si la palabra de Dios está en usted y está en mí, usted va a seguir predicando la palabra de Dios con ese libro o sin ese libro. Usted lo va a seguir predicando. Pero si usted no está aquí sentadito y aquí lento y aquí se le va a haber un problema con usted. No yo no, con usted mismo. Porque si no sabe defender, Felipe le dijo: Padre, muéstranos al Padre. Y Jesús se le queda viendo: Felipe, 3 años tengo ya casi de andar contigo y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Alabado sea mi Padre celestial. Jesús es Dios, señores, alabanza. Esa es la victoria del creyente y de la iglesia, que tenemos al Padre con nosotros, que es Jesús, la figura representativa de Dios en la tierra. Hermoso, ¿va? Mira el verso, capítulo 24, denle vuelta. Allá a la par está, de Éxodo, verso 9, 10 y 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel. Y oiga qué lindo. Y vieron al Dios de Israel. Y vinieron al Dios de Israel. Así dice, ¿va? Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un ¿qué? ¿De qué? Oiga qué terrible. Siga. Ahí es donde no pueden entender mucho de cómo es que si a Moisés Dios le dijo que nadie lo podría ver, porque el que lo viera iba a ser de un solo, lo iba a matar Dios. Pero aquí dice que lo vieron los príncipes. Pero pregunto, ¿lo vieron todos? No, solo fueron 70 que Dios había elegido para el santo ministerio del camino en el desierto. Eran ancianos, príncipes, hombres sabios, hombres consagrados, que al Padre en su soberanía le plació manifestarse. Muchos van a decir: pero Dios no puede hacer eso, y no, Él es soberano. Él hace con su gracia y su soberanía lo que a Él le place. Él liberta al que quiere libertar, salva al que quiere salvar, condena al que no quiere caminar con Dios, y Él hace lo que le place con su soberanía. Pero, oiga qué terrible, menciona unos nombres, que es Nadab era un anciano de una tribu y Abiú era otro anciano de otra tribu. ¿Y qué dice ahí? Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, de piedras preciosísimas, hermano. Que hoy en día, si usted las busca, son millonadas que valen. A mí nosotros con un pedazo de metal que andamos de $50, nos creemos que... Pero ponga a imaginar las vestiduras sublimes que Dios tiene. Él las ha manifestado para usted y para mí. Un día cuando seamos, dice la Biblia, yo no lo digo, Jesucristo dijo
que en aquel día, cuando le preguntaron, Señor, y esta mujer que tuvo 7 maridos, ¿quién será el marido de ellas en el cielo? Ay, hijo amado, le dijo, ignoráis la escritura, por eso estáis hablando locamente. En el cielo nos licerán en casamiento, porque seremos, aleluya, seremos semejantes a los ángeles de gloria. Bendito sea Dios. Eso es un regalo para los que hemos recibido a Cristo, porque Él es Dios. Y si Dios es Cristo en sí, tenemos a Dios en nuestra vida. Pero oiga qué privilegio nos ha dado Dios, que dice que seremos semejantes a los ángeles. Si el Padre tiene zafiro, esmeralda, crisólito, ¿cree que usted no los va a disfrutar? No, hay unas que están despistadas, quizás pensando en correr hasta. Y oiga qué lindo. Y dice semejante al cielo, cuando está sereno, cuando cae el sereno, pues. Y oiga qué tremendo, mas no extendió su mano sobre los príncipes. ¿Por qué no los tocó? Porque él era, oiga, póngale atención, estaba en cuerpo glorificado. Jesús comió en cuerpo glorificado después que se levantó de los muertos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando iba caminando allá por las orillas del río a Jordán? Y Pedro y Juan, dice la Biblia, que toda la noche no se habían agarrado ni un pescadito. Y le dijo, Pedro, ahora para abajo, le dijo, y arroja las redes, le dijo. Y ya vas a ver, está pesado, le dijo, si toda la noche hemos andado. Hazlo, Pedro, le dijo. Bueno, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Oiga, ni sabía quién me hablaba. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos, como la iglesia hoy en día, no anda en el espíritu, anda más en la carne, en los afanes del mundo, en los afanes de pagar impuestos, renta, etcétera. Pero el que anda en Dios, en camino de justicia, ese sabe oír la voz de Dios. Y cuando la metió a la derecha, dice que no la podían levantar. Hasta, fíjense qué terrible como es Juan, que hasta puso los números de los peces, 250 peces. No sé si lo ha leído. Y fíjense qué milagro. Cuando ya lo estaban alzando, se acercó el maestro. Yo por eso es que me gozo, porque somos hijos del Dios Altísimo. Jesús es Dios y su presencia es real hoy en día. Lindo, ¿va? Y le dijo, ¿no tenéis algo ahí de comer? Le dijo Jesús. No sé si lo han leído. Pero es que la gente, no, sí, Jesús. En su cuerpo glorificado, en su soberanía, Él lo hace. ¿Para qué? Para que los seguidores de Él no desmayen, sino que tengan fe, certeza, seguridad, que el que nos ha llamado es poderoso para guardarlo a usted y a mí de cualquier prueba que venga a nuestra vida. ¿Sí o no? Él es fiel, Él es fiel, Él no lo va a dejar. Pero cuando Pedro dice que cuando Jesús le pidió pescadito, se acordó de que era Jesús, pero él se fue. Digamos, reaccionó tarde. Usted no reacciona tarde, ¿o sí? Oh, eso es para mí. Oiga lo que dice Primera de Juan, búsquelo por favor. Capítulo 5, verso 20. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos, oiga, pongan atención, que el Hijo de Dios no ha venido. Ha venido y nos ha dado entendimiento. Señores de las redes sociales, hermanos en la fe,
Si usted no tiene entendimiento, pídaselo a Dios. Porque muchos enseñan que no importa la doctrina que sostengan, que siempre son salvos. Mentira del diablo. Porque el que niega al Hijo, niega al Padre. Y el que niega al Espíritu Santo, niega a Dios como Señor, como Salvador, y no tiene vida eterna en sí. Entonces sí vale la pena tener entendimiento. No de teología, no, de Dios. Oiga como dice, estamos ahí, ¿va? Ha tenido entendimiento para conocer, oiga, al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, dígalo duro, este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro, señores. Es Jesucristo, el Dios verdadero. El que tiene a Cristo alcanzó la vida eterna. Yo la tengo, yo la he recibido y tengo certeza y seguridad que ni la muerte ni la vida me podrá separar del Señor Jesucristo, mi Dios verdadero. Jesús es Dios, para la gloria de su nombre. Bendito sea Dios, ¿va? Hermoso estudio, hermosa palabra. Si usted no tiene entendimiento, vaya a Dios. Dígale: Señor, estoy mal, he adoptado una enseñanza errónea, perdóname y dirígeme. El Espíritu Santo, que es Dios, lo va a dirigir. Colosenses, aquí viene otras verdades terribles. Capítulo 1, verso 16. Colosenses, el apóstol Pablo, 1:16. Escudriña la Biblia, estúdiela, ábrala ahorita, por favor. Porque, oiga, en él, ¿de quién está hablando Pablo? En Cristo, que es Dios. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Oiga, visible, la que nosotros vemos, e invisible. ¿Qué es lo que no vemos? Los cielos, la Vía Láctea, los querubines, los ángeles, los serafines, los arcángeles. Hay casi 7 principados de seres angelicales que Dios hizo y están allá. Yo ya les he enseñado que hay muchos estudiosos en la Biblia que dicen que hay 7 cielos, pero ellos se apegan por las constelaciones de la Vía Láctea. La Biblia solo registra 3 cielos, ¿ok? En la soberanía está en el tercer cielo, donde Dios está. Donde yo les dije, estudios pasados, que la NASA investigó que a 1600 años luz de aquí, a donde supuestamente han detectado que está el cielo, porque hay una constelación de tiniebla que no deja ver más allá. En lo que Pablo vio, capítulo 6 del libro de Efesios, verso 11 para abajo, donde Dios está, no entra carne ni sangre. Usted, mi hermano y mi hermana, si quiere entrar donde Él está, a 1600 años luz, es necesario morir a los deseos de la carne, morir al viejo hombre y vivir en espíritu y en santidad. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga en gloria a levantarnos a nosotros como iglesia, es necesario que la iglesia ande en espíritu y en verdad para ser llevado en segundo. Pero puedo imaginar para la ciencia médica 1600 años luz. Échale pluma. Vienen otras generaciones y no van a llegar nunca. Y usted y yo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, si usted lo ha leído, verso 51 para abajo, en un abrir y cerrar de ojos. Cierre sus ojos. Ni un minuto. Dele gloria. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Y usted y yo no somos dignos de donde Dios nos va a llevar en gloria. Bendito sea.
Por eso, como ministro de Dios, yo me siento el hombre más orgulloso y honrado por Dios. Usted y yo como iglesia sintámonos orgullosos que no somos merecedores, pero Él le plació revelarnos sus secretos. Y sí, ¿verdad? Nos quedamos en invisible las cosas que no vemos. Oiga, sean tronos, ahí están los principados. Sean dominios, ahí están los principados de las tinieblas. Sean principados, dominios, sean potestades, todo fue creado por Dios, por medio de Él y para Él. No hay otro Dios. Y el que se le quiera poner a la par de Dios, le corta la cabeza. Usted va a decir, pastor, pastor, ¿cómo es eso? No ha estudiado la historia que cuando el arca de Jehová se la llevaron los filisteos y la metieron a un campamento de ellos, dice que en la noche le arrancó la cabeza al dios pagano de ellos, a Dagón, de que cortó la cabeza, le cortó las manos y las patas, porque no hay Dios que se le compare ni se le ponga a los pies de Dios, porque Él vive por los siglos de los siglos y Él reina sobre principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Aquí lo dice Pablo en Colosenses 1:16. Digamos que cuando llegaron los filisteos y vieron que su dios pagano, Dagón, estaba en el suelo tirado, y esto ¿qué pasó? Es que mi Dios hace maravillas. Vea las palabras de este llamado Lucas, el doctor Lucas, no Erich el que está aquí, no, Lucas. Capítulo 20 del libro de Lucas, verso 35, más los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Está hablando de los creyentes, de usted y de mí. ¿Y qué dice? Ni se casan ni se dan en casamiento, que es la porción que usted oyó, porque no pueden ya más morir, pues son, dígalo duro, son hijos de Dios. Le gusta a la sociedad, le gusta a los que no creen que Jesús es Dios. Esta es una gran verdad. Ni se casan ni se dan en casamiento, porque somos semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Jesús lo afirmó de otra manera. Juan 11:25. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Pongan atención a las palabras preciosas de Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí se va esta porción. Lucas veía de otra forma, dice: y son hijos de la resurrección. En otras palabras, iglesia amada, si Jesús está en ti, Dios está en ti. Y si el Espíritu Santo te ha sellado con las arras de su poder, el poder de Dios es la presencia de Él en ti, y somos hijos de la resurrección. Ni la muerte nos detendrá. Gloria a Dios, alabado sea Dios, porque ni la muerte te puede detener la vida eterna que Dios nos ha dado. ¿Verdad que no somos dignos? Porque muchos de nosotros somos peleoneros, mal hablados, rencorosos, adúlteros, fornicarios. Así como lo oye, iglesia. Pero al Padre le plació. Cuiden lo que Dios le ha dado. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Oiga, Daniel lo ve diferente. El profeta mayor, Daniel, lo ve diferente. Capítulo 7. ¿Ya lo tiene? Léalo por favor, o lo leo yo para avanzar, porque no nos vamos a terminar luego. Miraba yo, oiga, estaba orando este hombre. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes
de los cielos venía uno como hijo de hombre. ¿De quién estaba hablando Daniel? Mira qué tremenda la confirmación de Dios. Axel, tenía la Biblia abierta, Carlito, vos Luisito, pero léanla, hombre. Es que esto, allá atrás la tienen abierta, allá atrás, pero léanla, por favor, porque si solo la abren y no la leen, usted va a decir: el pastor mentira me está dando. No, los pastores no podemos hablar fábulas, tenemos que hablar lo que Dios ha establecido. Y en el estudio anterior dije: aquí no está lo que el pastor enseña, que es lo que usted tiene que sostener y creer. No, aquí está lo que la palabra de Dios, las santas escrituras dicen de Dios en sí. Es lo que usted y yo vamos a creer, aceptar y sostener para la gloria de Dios. Amén. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que venía hasta el anciano de días. Oiga qué terrible, el anciano es Dios. Y oiga, sígalo leyendo. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio. Oiga, es dominio eterno. En otras palabras, han habido imperios, pero así como se han levantado, han desaparecido. Pero el reino de Dios es por la eternidad hasta la eternidad. Eso significa que Dios es inmutable. Él vive por los siglos de los siglos. Que nunca, oiga, ahí lo reafirma Daniel, nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Satanás se equivocó con esto, hermano. Al morir Cristo en la cruz del Calvario, él dijo: me acabé el reino de Dios, lo destruí. Él dijo que era Dios, pero mire, lo maté en una cruz del Calvario. ¿Sabe por qué murió en la cruz del Calvario, mi amigo, mi hermano? Por usted y por mí. Porque Él no merecía que usted y yo fuésemos salvos. Los que merecíamos la muerte éramos nosotros, pero Él no era digno de muerte, pero tenía que morir el Verbo, el Cordero de Dios, para que los que crean en Él tengan vida eterna. Por eso es que el diablo se equivocó. Me lo acabé. ¿Y qué dice ahí? Es un reino que no será destruido. La gloria sea para Dios. Dice el 15: se me turbó el espíritu. ¿De qué espíritu estaba hablando? Del alma. Del alma. Oiga qué lindo. Se le turbó el alma de esa revelación que Dios le dio. Yo fuera uno, hermano. Yo voy a un testimonio en el Facebook, como pueden ser ciertos, como pueden ser falsos, hermano. Porque cuando hablan que Dios me llevó al cielo y a la vez me llevó al infierno, y los veo bien serenos, bien tranquilos. No, hombre, si yo tuviera esa experiencia, yo estuviera enfrente de ustedes a mocos tendidos, hermano, porque no tuviera la capacidad ni la fuerza de estar hablando la grandeza que Dios me permitió allá, como en el lugar de tormento. Yo estuviera llorando, quebrantado, a mocos tendidos. ¿Por qué, hermano? Porque es algo santo, sublime. Pero yo respeto a los que dicen que Dios les llevó aquí, pero ellos bien serenos, ni un quebranto, nada. Digo yo: oiga, ¿qué pasó con este hombre llamado Daniel? Por los que nos están siguiendo, Daniel se turbó su espíritu. Daniel, en medio de mi cuerpo y de las visiones de mi cabeza, me asombraron, y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me dijo y me hizo conocer la interpretación de las cosas.
estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Están hablando de los medas, los persas, están hablando de los babilónicos, están hablando del imperio romano, hermano. Y hablaron, verso 25, palabras contra el Altísimo. En otras palabras, se rebelaron porque no creían. Hoy en día, hermano, nuestra sociedad y todo ser que tiene aire de vida hoy están quizás igual o peor que en la época de Daniel. Hoy son tan blasfemos, tan rebeldes contra Dios, porque no hay otra palabra, que no quieren asimilar ni aceptar que Dios está sobre todos los reinos de la tierra. Dice Daniel que Él pone reyes y quita reyes. Algo que no le sirva a Dios, Él lo puede quitar. Pero ¿por qué hoy no los quita? Porque hay un periodo de gracia. Cuando esa gracia sea quitada, los gobiernos de la tierra y los habitantes de la tierra que no quisieron reconocer a Dios y humillarse ante Dios, sino que hablan blasfemias contra Dios, viene el día que Dios dará juicio a cada uno de ellos. Y oiga qué terrible. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensarán que han cambiado los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo y medio tiempo, tiempo y medio tiempo. Está hablando de la gran tribulación. Está hablando del periodo de 3 años de paz, donde todo será amor y paz, y 3 años y medio de tribulación. ¿Por qué lo recibió Daniel? Porque Dios es perfecto. Pero, oiga, verso 26, pero se sentará el juez. ¿Quién es el juez? Dios. Aunque en Juan, si usted lo ha leído, capítulo 5, el Evangelio de Juan, verso 26 para abajo, dice que el Padre no va a juzgar, sino que lo entregó a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, en otras palabras, el juez será al que usted rechaza, al que usted odia, a Jesús, el Rey eterno. Ese juez juzgará a vivos y muertos y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Según la Biblia, Satanás será encadenado en Apocalipsis 1000 años. Y ese va a patalear, hermano, porque a ese le gusta andar libre para arriba y para abajo. Pero a ese le gusta andar libre, ¿sabe para qué? Para destruir a la creación de Dios, para destruir los gobiernos de la tierra. Pero hágase la idea, cuando esté amarrado 1000 años, ese va a batallar y va a ser bramidos como güey que quiere libertad. Gloria a Dios. Y eso, en que no lo quiera aceptar Satanás y su demonio, Dios tiene poder, soberanía sobre ellos. Y oiga, verso 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, hablando de los gobiernos de la tierra, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿A quién? A la iglesia. Dice Pablo, yo no lo digo, lo dice su palabra, que vendremos con Cristo y reinaremos por la eternidad. Hombres profanos, hombres malvados, hombres depravados, limpiados y regenerados en la sangre de Cristo, reinaremos y vendremos a las naciones a juzgar con el Rey. Bendito sea Dios. Oiga, usted y yo no éramos dignos y vamos a venir con el Dios eterno. ¿Está preparado para ese hermoso tiempo? Solo 4, hay los demás a ver cómo van a venir. Cuyo reino es reino eterno. Pongan atención, no está hablando de los reinos de la tierra, está hablando de sí. Y todos los dominios le servirán.
y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, decía Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios le habla a la iglesia de diferentes maneras y no retienen. Pero ahí, pongan atención a lo que hizo Daniel. Se demudó, se fortaleció, se levantó fuerte. Pero dice que los secretos que él recibió, los guardó, los preservó. ¿Qué le estaba diciendo? Daniel, lo que has visto es realidad. Y aunque los demás no lo crean, tú manténlo, porque yo voy a guardar a los fieles y justos de la tierra. Oiga las palabras de Zacarías. Vamos a terminar. 8 páginas me faltan nada más. Bendito Dios. 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno. Pongan atención. Y uno es su nombre. No son 3 dioses. Jesús es Dios. Y Dios en Jesús son uno. Gloria sea a Dios. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Escriban los que están escribiendo, ese es de sabio. Y los que están aquí abran la Biblia. Evangelio de Juan 1:18. A Dios, oiga las palabras del Éxodo, nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Digamos, nosotros ya no necesitamos tener más duda. Si otros quieren andar confundidos, quieren andar en caminos de error, ellos darán su cuenta. Pero usted y yo ya tenemos la verdad revelada, que es su palabra. Cristo es la verdad y Cristo en sí es Dios por la eternidad. Romanos capítulo 9 verso 5. Romanos, el apóstol Pablo hablando de quiénes son los patriarcas. Oiga, se remontó a los pactos y leyes que Dios le dio a Israel, y de los cuales según la carne, oiga, vino Cristo, léalo duro, el cual es Dios. Gloria a Dios. Vino por los pactos y las promesas, vino por la carne Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Puede decir conmigo esas palabras fuertes: bendito por los siglos. Amén. Hermoso, ¿verdad? Entonces, Jesús es Dios. Aunque usted lo quiera ignorar, Jesús sigue siendo Dios. Ahí ve en casa, por favor, del 6 al 11 de Romanos 5. Para avanzar, oiga las palabras de Juan el teólogo, el mismo que habla en el Evangelio de Juan, primera de Juan, pero hoy está en la isla de Patmos, preso por la palabra de Dios, perseguido por el Evangelio de la verdad. Cuando usted sostiene la verdad, por si usted no lo sabe, lo van a perseguir, lo van a odiar. Los mismos que dicen ser creyentes y no lo son. Amén, hermano. Apocalipsis, revelaciones, pues, por si usted no entiende. Capítulo 5, verso 1, y después nos vamos a saltar al verso 10. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios. Un libro escrito por dentro y por fuera, oiga, sellados con 7. ¿Qué dice la Biblia que son los 7 espíritus? Son los 7 ojos de Jehová, que miran todos los continentes. Verso 10, ¿qué dice?
y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es que Dios es tan misericordioso. La iglesia, usted que se considera iglesia de la verdad, guárdese en santidad, alábele en santidad, vive en santidad, porque no somos merecedores de que seamos reyes y sacerdotes y reinemos con Él. Alabado sea Dios. Terrible las promesas de Dios para la iglesia. Apocalipsis 6, solo dele vueltecita. Capítulo 7, y después nos saltamos al 12. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Vengan, mírenme, crean que yo mismo soy. Aleluya. Verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como. ¿Cree usted que Dios lo puede hacer? Sí, Él es soberano, Él es Dios por la eternidad. Hay un personaje, ya murió, Miranda, no sé si usted lo oyó mencionar, José Luis Miranda. Él se proclamó ser Cristo y tenía 12 personajes y decía que eran los 12 apóstoles, y tenía un poder magnético que había doblegado a las multitudes y masas, y les enseñaba y les decía: yo soy el Cristo. Pero si usted ve aquí, ¿cree que ese deschavetado podía hacer lo que Jesús va a hacer? Debe gloria a Dios, hermano. Porque aunque se han levantado imitadores de Dios, no son dioses. Porque Dios es uno y vive por la eternidad. Y Él gobierna los cielos, la tierra y todo lo que hay en la tierra. Dios lo gobierna. Y oiga que dice aquí: hasta los terremotos Él los gobierna, hasta los truenos Él los gobierna. Los truenos, hermanos, si usted no le pone atención, es la voz de Dios cuando está airado con su creación. Yo me acuerdo que una vez estaba, como dicen los mexicanos, morrito, estaba chamaco, pues. El Salvador estaba patojo, como los de Guatemala, pues. Los de Honduras no sé cómo les dicen, pero güiros, de tantos que son güiros que ni. Entonces fíjese, cayó un trueno terrible por donde yo estaba viviendo en esa época que mi padre me tenía, que a mí me dejó impactado. Tuve un miedo terrible, que ya no quería salir afuera. Oiga, un chamaco. Pero ¿por qué los hombres hoy no le tienen temor a Dios? Mire cómo anduvieron ahí de modelo, ahí el día del. Espérense, celebren ahorita que hay libertad para su lujuria y su lascivia y su sodomía. Viene el día que van a pegar el grito al cielo los sodomistas, los blasfemos del Dios soberano. Hoy disfruten de la rienda suelta su carne, pero ese día de Jehová van a temblar y van a desear misericordia de Dios y no va a haber. Efesios capítulo 4 versículos 4 y 5, y después nos saltamos al 16. Un cuerpo, allá donde se apea no solo Jesús, que dice: ya ves, y se los traigo para que vean la ceguera e ignorancia de ellos. A ese versículo ellos se defienden. Un cuerpo, un espíritu
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Oye, ya ven, Dios no puede ser Jesús, porque Él está hablando una fe, un Señor, un bautismo. Hoy yo pregunto, ¿actúan varios señores allí en ese proceso? No, está hablando del mismo autor de la vida. Está hablando de la misma grandeza y soberanía que Dios tiene en sí. Miren el 16, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en. Usted y yo somos multitudes, pero es un solo cuerpo. Somos multitudes de ideologías, credos, pero no podemos hacer lo que queramos, porque todo va a un mismo ideal, que es Jesús, el Señor, el Salvador, el Dios eterno. Entonces el cuerpo se divide en diferentes partes, pero hacen diferentes funciones, pero es una sola personalidad. No hay muchos. Entonces dice Pablo aquí, lo vamos a encerrar con esa porción del apóstol Pablo en Efesios. Oiga lo que dice Pablo a Timoteo, búsquelo. Capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oiga qué lindo. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es la carne? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. ¿Quién es el Verbo? Dios. Ahí lo dice. Dios fue manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Oiga, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles por los profetas y apóstoles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Los ángeles le dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis viendo a ese Jesús que va arriba? Así como lo habéis visto ir, un día volverá. Gloria sea a Dios por los siglos de los siglos. Ese Jesús vendrá un día en gloria a levantarte. ¿Qué ve usted aquí? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué? Una sola personalidad. Entonces, para avanzar, Mateos 3, 16 y 17. Evangelio de Mateos. ¿Ya lo tiene? Y Jesús, después que fue bautizado, oiga qué lindo, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿A dónde está la primera personalidad? El Espíritu. Y vino sobre él, y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: ¿quién es el que habló? El Padre Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Digamos que el primero que se manifiesta, la primera persona que se revela, es el Espíritu Santo, sellando que aquel Jesús era Dios mismo. ¿A dónde aparece el Padre? Donde del cielo se oyó una voz: este es mi Hijo. Ahí tomó forma lo que dice Pablo 3,
16 de Timoteo. Amén. Dice que grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Gloria a Dios. Hermosas promesas de Dios. Primera de Corintios. Faltan solo 8 citas bíblicas. No, ya vamos a terminar. 2:11. Oiga, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció, oiga qué lindo, las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ale, para que no te dé sueño, abrir la Biblia y leer. Por eso te veo que está. De verdad, como salmistas tienen que estar empapados, como diáconos tienen que estar empapados de la palabra, como iglesia en general, empapados de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella nos da seguridad. Y no se enoje conmigo, vaya a arreglarse con Dios, pero es para su beneficio. Y cierro con esto. Hay muchos hermanos, muchas citas bíblicas que reafirman que Jesús es Dios. Tal vez podemos sacar la tercera parte, tal vez, y no nos quedamos con eso. Amén, hermano. Porque el proverbio dice: deja al necio en su necedad. Porque muchos pueden decir: bueno, yo esto es lo que sostengo y a mí nadie me saca de aquí. Usted es libre. Usted es libre. Pero cuando Dios lo llame a rendir cuenta, ahí puede ser demasiado tarde. Pero si usted quiere seguir en su terquedad, necedad, usted es libre. Yo le enseño la verdad con las escrituras, que Jesús es Dios. Y aunque lo han querido descartar, no se puede hacer el del ojo pacho. No. Porque dice Isaías, y ese es el sello de lo bello de la verdad de Jesús. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Oiga, qué terrible. Y el principado sobre su hombro. Y, pongan atención, y se llamará su nombre admirable. ¿Quién es el admirable? Dios. Consejero. ¿Quién es el consejero? Jesús, que Dios. Dios fuerte. Padre eterno, alabado sea Dios. Príncipe de paz. No hay otro. Él es el Dios único y verdadero. La gloria sea para Él por siempre. Oramos. Hermoso. Yo, créalo que yo cuando le enseño esto, mi espíritu se goza, se llena. Por eso es que no puede haber el ignorar las verdades eternas. Cuando yo veo ese descuido de los miembros, me da tristeza, porque como que no lo valoran. Yo, sepa que yo siento una doble unción de fuerza, de convicción, de aliento, que sé a dónde está mi morada eterna. Yo no sé si usted la tiene esa misma, pero yo sí. Amén. Cierre sus ojitos, dele gracias a Dios por la palabra. Si dele gracias a Dios, solo uno se oye. Dios está aquí, nos ha enviado su hermoso consejo para que ya no caigamos en errores de doctrinas de demonios. Si usted sostiene la verdad, sea fuerte, sea valiente, esfuércese, luche, persevere en esa verdad y no deje que lo engañe Satanás. Porque hay muchos que han caminado en la verdad y yo los he oído. Estuve 40 años engañado y equivocado, que sostenía que la Trinidad, que aquí, que no sé qué. No, señores, se engañan porque usted no es escogido para vida eterna. Porque el que es elegido para vida eterna no se puede torcer la verdad que hemos recibido. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias, Señor, por la bendición que nos das,
Señor, gracias por el conocimiento amplio a través de tu Espíritu Santo, que nos has dotado de conocimiento y de sabiduría. Señor, que este pueblo anhele tu presencia, que este pueblo anhele deleitarse en tu morada, en tu presencia, Señor. Que este pueblo, Señor, sea luz en medio de las tinieblas y que pueda defender las verdades del Evangelio de Cristo. Gracias te damos, Señor. Bendícenos a los que estamos acá reunidos y bendice a tu iglesia en general. Que tu Espíritu Santo venga sobre ella, nos fortalezca, nos liberte, nos transforme, nos guíe a toda justicia y a toda verdad. La gloria y la alabanza sea suya por la eternidad. Bendito y alabado seas, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por el dote de sabiduría que nos has puesto. La gloria es tuya. Amén y amén.